Hoy vamos a entrar en el tema de cómo esos pensamientos que podemos modelar en nuestra mente única que todos compartimos llegan a crear esas realidades que al final vivimos y sufrimos. Es muy importante tener en cuenta la premisa que nos da acceso a la tercera etapa de conciencia, que es el poder de la mente sobre la materia, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver esa forma en la que de alguna manera se aglutinan esos pensamientos nuestros como personas individuales para que lleguen a tener la trascendencia y el poder de crear realidades que nosotros pues llegamos a experimentar físicamente. ¿Bien? Este es un tema de lo más escondido, es uno de los temas más ocultos que existen y que vais a encontrar poca información de esto y además va a estar coloreada de esotérica o de cuestión peligrosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero que estéis atentos a vuestros sentimientos a la hora de ver este tema, ¿vale? Yo intentaré explicarlo con mucha luz, con mucha claridad, de tal manera que lo podáis entender y aplicar en vuestra vida diaria, porque tenéis que tener en cuenta una cosa: lo que hoy vamos a explicar, esas maneras de modelar la atención para crear realidades, son usadas a diario por muchísimas organizaciones, ¿vale? Empresas, etcétera, etcétera. De tal manera que tú estás trabajando para ellos y no lo sabes, ¿vale? Hemos dicho que este es un tema muy escondido por el poder que conlleva, ¿vale? Entonces, si queremos esconder algo muy valioso de tal manera que no queremos que nadie lo descubra y quedarnos sin esa ventaja competitiva, obviamente intentaremos esconderlo en un lugar profundo, por ejemplo en una cueva, ¿no? Entonces encontraremos, por ejemplo, una cueva y aquí esconderemos nuestro tesoro, ¿vale? Este es el secreto del que vamos a hablar hoy. Por supuesto, para que la gente no vaya allí, pondremos una señal de peligro, ¿verdad? Para que nadie pase, y además hablaremos de que aquí dentro hay lobos y hay vampiros y hay multitud de cosas que son fatales para ti. Además, a todos aquellos que estén buscando ese camino les diremos que no, que en realidad está por otro lado, para que no lleguen. Y no solo eso, si además nos inventamos una buena leyenda, ¿vale? Como que el que consigue entrar aquí va a morir él y todo el mundo a su alrededor, pues ya nos iremos asegurando de que nadie llegue a este punto, ¿vale? Por eso, lo primero que quiero que entendáis es de que esto que está aquí está a vuestro alcance inmediato, aquí y ahora. Y si buscáis información sobre lo que os voy a explicar, vais a ver todo esto, vais a ver un montón de distracciones y condicionamientos negativos, de tal manera que lo descartéis, ¿vale? Muy bien, pues vamos a hablar ahora mismo de cómo se puede aglutinar ese poder mental, ese poder de visualización para conseguir crear esas realidades que a ti te interesan, ¿vale? Para empezar habría que entrar sobre la naturaleza del mundo. Hemos dicho que el mundo es una ilusión. Esa ilusión está alojada dentro de una mente única, ¿vale? Vamos a pensar. Imagina que esto es la mente única. La mente no está dentro de tu cerebro. Tu cerebro es un simple enchufe, un pequeño USB, y ni siquiera un simple pensamiento cogería dentro de tu cerebro, ni mucho menos, ¿vale? Esto ya ha sido probado y demostrado. Podéis buscar información de que gran parte de la información que tenemos en nuestro cerebro en realidad no está en el cerebro, sino que está en todas partes, ¿vale? Esto se han hecho experimentos, por ejemplo, con ratas, que se le enseña una cosa, luego se le hace, digamos, un corte de una parte del cerebro y ellas siguen recordando el aprendizaje completo, ¿vale? Esto ya ha sido demostrado. Entonces, tú accedes a través de tu pequeño USB, ¿vale? Que es tu conciencia. Entonces, el mundo está aquí. Si tú consigues proyectar aquí tus pensamientos con la suficiente insistencia y crear un pensamiento, esto tenderá a tomar realidad, ¿vale? Pero claro, si alguien más te ayuda,
esto se refuerza. ¿Vale? Es bastante sencillo. Con un mínimo de 2 personas es suficiente para comenzar a modelar tu realidad. Digo la tuya y no la de los demás, o sea, tu vida, ¿vale? Nosotros no tenemos, de entrada voy a decir, el derecho de meternos en la vida de los demás, porque existe el libre albedrío. Otra cosa es si los engañamos de alguna manera para que ellos se sumen a visualizar lo mismo que nosotros visualizamos, ¿vale? Este es el pequeño truco que siempre está escondido. Tú con tu pareja, por ejemplo, podéis hacer un equipo de visualización. ¿Dónde os gustaría vivir dentro de 5 años? ¿Cuántos hijos vais a tener? ¿Cuánto queréis ganar? Todo esto se puede visualizar y se tiende a hacer realidad si trabajáis en equipo y si no hay cuestiones externas como algún tipo de programa que os lo pueda impedir, ¿vale? Lo que vemos aquí es un grupo de proyección. Como sabéis, yo he organizado grupos de proyección. Tenéis grupos de proyección de abundancia, grupos de proyección de bienestar. Este es un grupo de proyección, que todos proyectan a la mente única la misma idea, de tal manera que esta idea se haga realidad para todos y los beneficie. Este elemento tan sencillo es la base de muchos grupos de poder, desde la antigüedad, ¿vale? Si investigáis un poquito sobre cuestiones de logias, por ejemplo, hay como una pequeña estructura, pero todos están encaminados a que tengas un recto pensar, que ellos te dicen cuál es ese recto pensar, de tal manera que ese recto pensar tuyo, sumado a todos los miembros del grupo, genera ese poder, esas influencias que ese grupo puede tener. Además es súper antiguo este conocimiento. Cuando se genera este pensamiento único dentro de la mente única, tiene las mismas características que tienen sus creadores, ¿vale? Entonces, tú quieres proteger aquello que consideras valioso. Tu pensamiento va a proteger aquello que considera valioso. Tú has creado el pensamiento es como una proyección tuya, ¿vale? Si tú alimentas este pensamiento con ideas de odio y violencia, por ejemplo, ese pensamiento te devolverá esas ideas de odio y violencia en forma de hechos. Por ejemplo, se da en cuestiones de fútbol. Vemos en algunos partidos de fútbol que hay algunos grupos que son más o menos radicales y de vez en cuando pues hay peleas y hay muertos. ¿Por qué? Porque son un grupo, están proyectando una idea de violencia y al final se materializa esa idea de violencia y después pues tenemos mucho alboroto en la televisión, pero no sabemos de qué manera se ha generado eso. Se ha generado así de fácil, ¿vale? Este es el gran secreto que está escondido. Esta idea que se genera puede en algún sentido tener movimiento propio, porque la verdadera libertad está dentro de la mente única y no en este mundo ilusorio en el que nos movemos. Dentro de la mente única puede moverse, puede defenderse, puede hacer cosas que sean propicias para esa idea sí misma crecer, ¿vale? Nadie ni nada quiere extinguirse, ¿vale? Por lo tanto, una cosa que no se debe hacer es atacar una idea que haya sido proyectada en conjunto. Por eso no debemos atacar elementos sociales, ideas sociales, sino más bien dejarles de hacerle caso. Si las atacas se van a defender, además con razón, y como normalmente las cuestiones sociales, una idea, por ejemplo, generada por mucha gente es la crisis. Si tú atacas la idea de que no hay crisis, estarás en realidad dándole tu atención, porque la atención positiva o negativa siempre es atención, es energía que va, y esa crisis te afectará. Tú no puedes demostrarle a muchos millones de personas que no existe la crisis cuando ellos creen en la crisis. Tú puedes concentrarte en tu idea de abundancia y vivir la abundancia. Otra cosa es que tú intentes que ellos renuncien a su libre albedrío, ¿vale? Esto sé que no lo puedes hacer. Algunas veces estas ideas están ancladas a cuestiones físicas, ¿no? Por ejemplo, a lugares. Existen instituciones, edificios en los que se llevan a cabo una serie de actividades y digamos que esa idea que constantemente se está ejercitando en ese punto se queda anclada ahí, ¿no? Por ejemplo,
cuestiones de hospitales, manicomios, templos, escuelas, cosas por el estilo, donde siempre se recurre a un sistema de modificación de la mente, de tal manera que te lleva a un estado que le interesa al que promueve esa institución, se puede quedar anclado en ese edificio o en ese punto. Y algunas veces pues, se habla de edificios malditos, o de que entras en un lugar y te da mal karma, cosas de estas, ¿no? Malas sensaciones. Tiene que ver con esto. Esa idea se niega a desaparecer. Es más, cuando pasas por allí, que es su territorio, va a inducirte, porque esto, como está el ojo de la mente única, tiene acceso a ti, va a inducirte a que la alimentes. Entonces, si hay malas vibraciones en ese punto, por culpa de esa idea, tú vas a sentirte hostil. Y ahí, digamos, es más favorable que se produzcan situaciones hostiles, ¿vale? De todas maneras, no quiero que de ninguna manera cojáis miedo a este conocimiento, ¿vale? Porque tenéis que tener en cuenta la causa y el efecto, es muy importante. Estas ideas, por muy poderosas que lleguen a ser, son efectos. Tú eres la causa, tú puedes decidir no vivirlas. Tú tienes libre albedrío, ¿vale? Simplemente necesitas tomar conciencia de que esto existe y decir, no lo quiero en mi vida, ¿vale? Cosas que no puedes creer en tu vida. Enfermedad, es una creencia. Crisis, es una creencia, por ejemplo. Estas son ideas muy compartidas. La violencia, por ejemplo, ¿vale? Tienes que entender que muchas instituciones que existen en nuestra vida, sobre todo occidental, obtienen su poder en base a este principio, ¿vale? Entonces, siempre reclaman tu atención, sea como sea. Por eso existe la televisión, los medios de comunicación, y ahora las redes sociales pues cumplen esa función todavía más intensivamente. En el programa anterior hablaba de Facebook. Facebook usa esto, capta atención de forma masiva, siempre las mismas ideas, para perpetuarlas, ¿vale? Os he dicho que este conocimiento es muy ancestral y tiene una palabra que muchos de vosotros no conoceréis. Se llama egregor. ¿Qué es un egregor? Un egregor es esa idea en la mente única alimentada por una cantidad de gente, al menos dos o más, que llega a tomar una cierta identidad propia de tal manera que devuelva a los que la crearon más de lo que le dan. Si le das abundancia, tenderá a darte abundancia. Si le das problemas, violencia, lo que sea, te dará lo mismo. Si le das control, te devolverá control, ¿vale? Si vais a buscar en internet egregor, esta palabra, que es muy antigua además, os hablará desde el punto de vista esotérico. Entonces aparecerán cosas muy extrañas, de ritos, de peligros, de la. Esos son los lobos y las leyendas y los carteles falsos de peligro de los que os hablé, que ponían delante de la cueva, ¿vale? Egregor, esta palabra, solo se refiere al hecho de crear cualquier idea de forma conjunta. Entonces tú te reúnes con tu grupo, yo que sé, tenéis un grupo de amigos y habláis constantemente de hacer un viaje o de viajar cada año, por ejemplo, a una isla, ¿vale? Para iros de vacaciones, y se genera un egregor de las vacaciones, ¿vale? Es así de fácil. Entonces, tenemos grupo de proyección del bienestar, se genera un egregor es simplemente una idea común que trabaja para vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros la alimentáis con pensamientos y ellos os da bienestar, ¿vale? Simplemente es un acceso a la mente única. ¿Queréis abundancia? Nos juntamos una serie de personas, generamos un egregor que ayuda a generar esta abundancia para todos. Como veis, está la causa, que eres tú, y el egregor es la consecuencia. De ninguna manera un egregor, una idea, puede tener efectos en ti si tú renuncias a ella de manera consciente, ¿vale? Esto es muy importante. Siempre que vayáis a investigar sobre este tema, os intentarán asustar, como que tienes que estar muy preparado, hacer unas cosas muy raras, algún tipo de rito, saber numerología, símbolos, cosas extrañas. No, eso no funciona así. Lo único que necesitas es tu atención.
He hablado muchas veces de la importancia de tu atención. Ahora mismo muchas personas y muchas empresas están codificando tu atención en su beneficio. Para ello usan símbolos que cuando tú le das tu atención, digamos, es absorbido por su egregor particular. Las grandes empresas tienen su egregor, los equipos de fútbol tienen su egregor, los partidos políticos tienen su egregor, ¿vale? Y así constantemente. Espero haber proyectado bastante luz sobre este tema. Es un tema que, en fin, quería traerlo y que es muy importante. Es importantísimo porque nos habla de las causas y de los efectos. Siempre nos dicen que somos un poco las víctimas del mundo. En realidad tú eres la causa del mundo. Tú tienes que darte cuenta a qué prestas tu atención, qué egregores estás alimentando, qué ideas en la mente única estás alimentando, y para de esta manera determinar cuáles te interesan y cuáles pues no te interesa seguir alimentando, ¿vale? Para que tu energía y tu atención pues te lleven beneficios a tu propia vida.